Arréglate tú solo. Esa fue, en pocas palabras, la respuesta del principal estratega de la OTAN cuando se le preguntó por la postura de la Alianza Atlántica. En una reciente entrevista, el almirante Bauer ha señalado que el caos que prima en mínimos los armamentos y municiones de Ucrania. El aliado de Zelensky no entiende nada de lo que está ocurriendo dentro de Kiev y se desmorona abismalmente mientras que Rusia sigue cosechando victorias. El Kremlin ganó sin pelear. La OTAN se regala ante Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. No pueden más. Así de contundentes han sido las últimas declaraciones del estratega de la OTAN, el almirante Bauer, cuando se refirió a la situación actual de Europa en pleno desarrollo del conflicto con Rusia. Y es que nada menos que la OTAN ventiló el problema creado por la Unión Europea que perjudica totalmente a Ucrania. La excesiva incompatibilidad de proyectiles y armamento hacia Kiev es una aceptación de derrota completa. En unas recientes declaraciones del jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer afirmó que abandonaron Ucrania y dejaron a sus manos la solución del problema de la disparidad de armamentos y municiones. No existe ninguna norma, señaló Bauer, al brindar más información del desorden que se vive en el interior de Ucrania, donde no pueden lograr siquiera una defensa aceptable al verse un ambiente tan caótico en la industria de defensa. Según él, Kiev recibió muchos sistemas de armas diferentes al verse ampliamente superado por los rusos, sin saber que cantidad no es sinónimo de calidad. Y en estos casos solo trajo caos en plena situación crítica del conflicto. Es una absoluta pesadilla, manifestó de manera contundente el estratega de la OTAN, refiriéndose a la situación actual del país presidido por Zelensky, quienes atraviesan un sendero desconocido en este punto del conflicto. Es imposible imaginar a qué se enfrentan, terminó añadiendo a su dura crítica. Para brindar un poco más de contexto a esta situación e informar el porqué de la dura crítica, Bauer aclaró que todos los sistemas de armas son diferentes y por ende requieren municiones y repuestos diferentes para ser siquiera un poco efectivos. Citó además como ejemplo la situación con más de 20 tipos de sistemas de artillería que no poseen adecuadas municiones. Evidenció además la falta de un estándar uniforme dentro de la OTAN hace que la asistencia militar sea ineficaz y confusa, incluso para el personal militar ucraniano. Además, el ex subsecretario general de la OTAN, Alexander Berchbow, declaró en un reciente artículo para la importante revista The Foreign Affairs que la Unión Europea redujo enormemente todo tipo de ayuda que estaba destinada para Kiev. Y es en el mismo artículo donde se recopila además información proveniente desde Washington. De nada menos que exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional que a la par evidenciaron que Biden no apoyará más la causa solidaria, entre comillas, que preside Zelensky en busca de remontar la situación del conflicto. Esto ya sería la última jugada que sentenció el resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que se trató de la estocada final hacia cualquier estrategia que podría representar alguna esperanza para Kiev. Pero, como cualquier persona pro-imperialista comprada por las noticias falsas evidenciadas en las redes, se podría preguntar cómo se afirma la derrota de Ucrania. Y la pregunta fue respondida por la Rada Suprema, quien incluso anteriormente había declarado con urgencia que Ucrania debió pedir a sus aliados que envíen sus tropas. Y es que a pesar de Zelensky, incluso una de las potencias presentes en Occidente se encuentra solo a un paso de cambiarse al bando de Putin, luego de verse envuelto en la enorme desventaja que envuelve a la Alianza Atlántica. Se trató de Gran Bretaña, y nada menos que del líder del partido político British Heritage, David Courtland, quien afirmó que todos los países occidentales deben considerar seriamente su actitud hacia Rusia y dejar de verlo como un enemigo. Rusia no es nuestro enemigo, prosiguió el político en un comunicado que publicó desde su página de la red social X, exhortando a todo el colectivo de nacionales occidentales a tomar una postura menos cerrada en asociación con el Kremlin. Agregó además en su contundente comunicado que la solución a todos los conflictos que los perjudican constantemente sería abandonar la alocada escalada
que se viene dando dentro del conflicto en Ucrania, que solo podría conducir a un conflicto de escala mundial. Pero antes de todo esto, el importante político británico Nigel Farage dijo que el actual ministro de Asuntos Exteriores estaba provocando insensatamente a Rusia con sus declaraciones y que toda su nación lo pagaría muy caro. Además, tal y como señala la prensa internacional, toda la palabrería del canciller británico Cameron solo evidencia la mínima ayuda que han podido enviar hacia Kiev como prueba del duro golpe que está sufriendo Gran Bretaña al verse inmerso en el conflicto de Zelensky y Putin. Y es que, muy a pesar de sus intenciones de molestar al mandatario ruso, la nación británica siquiera ha intentado enviar ayuda en armamento o municiones para Kiev, con lo que Cameron ha demostrado que solo le interesa su pelea unilateral con Putin y no el bienestar de su nación. Pero este juego no le ha servido de nada, puesto que las mismas altas autoridades y la población en Gran Bretaña se indignaron por las palabras de su canciller, donde habló sobre el derecho de las Fuerzas Armadas de Ucrania a atacar territorio ruso. Evidentemente, todo el Reino Unido está del lado correcto de la historia, del lado ruso. Y es que ninguna nación con dos dedos de frente y conocimiento de la realidad actual se atrevería a enfrentarse o desafiar a Putin y su incalculable poderío militar que vienen cosechando victorias en Ucrania. Es por esto que incluso la OTAN acepta que Ucrania se ha visto inmerso en una especie de lucha con su propio armamento al tener tanta falta de organización que solo entorpecen y ralentizan una ya destrozada defensa militar. Pero tal como sabemos, esta es solo una nueva etapa de la ya conocida estrategia de la aclamada, entre comillas, Alianza Atlántica, que busca desesperadamente de alguna represalia rusa en su contra. Finalmente, podemos señalar que Rusia sigue en su escalada de conquistas que sellan su triunfo en el conflicto, mientras que Zelensky y la OTAN no solo se concentran en organizar su armamento como si de una actividad infantil se tratase. Que se diviertan. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.